10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, diga conmigo, la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Padre, yo sé que tú quieres hablarnos al corazón, Señor, y usa mi boca y que tu Espíritu Santo siembre y produzca el fruto esperado, en el nombre de Jesús, amén. Leyendo yo esto, me llamó mucho la atención la frase, la palabra de mi paciencia. Yo dije, ¿cómo que la palabra de mi paciencia? Aquí Dios, a través de Juan, está escribiendo esto Juan, que el Señor le está diciendo, y le dice a la iglesia de Filadelfia. Sí, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Entonces el Espíritu Santo que me captura allí, y yo comienzo a ver por qué la palabra de mi paciencia. Has guardado la palabra de mi paciencia. Ahora, este mismo versículo pues lo busqué en otras versiones. En otras versiones dice algo así como: guardaste mi mandamiento de ser paciente. Entonces, hermanos, el Señor me recordó que es un mandamiento ser pacientes. La paciencia es necesaria en el reino de Dios. Y de hecho así se titula esto, la paciencia en el reino de Dios. No sé si hay título, pero la paciencia en el reino de Dios. Mire, hablar de paciencia, yo no sé qué viene a tu mente, pero de momento lo que yo pensaba al escuchar la palabra paciencia, pues inmediatamente pensaba en aguántate, espera, tranquilito, no te desesperes. Y bueno, obviamente sí tiene que ver con eso, pero la verdad es que es mucho más profundo lo que la Escritura nos enseña acerca de la paciencia. Y por eso aquí dice: has guardado mi paciencia. Pero lo más hermoso es que dice: si tú guardas la palabra de su paciencia, hay aquí una promesa. Esta promesa dice: yo también te guardaré. Estoy ahí en Apocalipsis 3:10. Te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Dije yo, quiero eso. ¿Cuántos quieren ser guardados de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero? Yo quiero. Dije, de aquí soy. Entonces, meditemos un poquito en qué significa guardar la palabra de su paciencia. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? Mire, tenemos que profundizar el concepto de paciencia. Hoy me tuve que poner a analizar las palabras griegas, y la palabra paciencia es mucho más que solo esperar, que es lo que normalmente creemos. La palabra paciencia es una virtud que consiste, escúcheme bien, en sufrir con entereza lo que está sucediendo. No solo es esperar, tiene que soportar, sufrir. Y ahí es donde dije, ay, ¿por qué pues hablas de sufrimiento, Señor? Pero ¿sabe qué? Es inevitable. Y más vale que seamos valientes y maduros para entender que el sufrimiento no solamente es parte de la vida, sino que es parte de ser cristiano. Y en los últimos tiempos esto, pan de todos los días. Entonces, dice aquí: virtud que consiste en sufrir con entereza, ¿sí? Sin renunciar a la esperanza. Eso es la paciencia de la que está hablando aquí. Virtud que consiste en sufrir con entereza sin renunciar a la esperanza. Entonces tenemos que aplicar paciencia en 3 áreas. La más básica, número 1, paciencia con otras personas. Es la más básica. ¿Cuántos necesitan paciencia con los que los rodean? Algunos quieren levantar los pies también. ¿Cuántos necesitan paciencia contigo?
¿verdad? Sí, porque luego, sí, yo paciencia. Pero ¿cuántos necesitan paciencia con mi persona? Dicen en mi rancho, ahí es donde el cochinito torció el rabo. Mira, quizás ejercer paciencia se hace difícil cuando la conducta de los demás no es la que esperamos. Sin embargo, en la Biblia es muy claro que Dios nos llama y nos manda a ser pacientes para con nuestros hermanos. Pero este es el nivel más bajito. Y algunos nos atoramos ahí. Nos atoramos ahí. Ahí en Romanos 15:1, si eres 10 rápido, porque tengo que acelerar un poquito el tiempo. Romanos 15:1 dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Aquí está hablando de los débiles en la fe. Si tú eres fuerte en la fe, debes soportar las debilidades de la fe débil. Ahora sí que válgame la redundancia. Aquí la pregunta es: ¿quién se considera fuerte en la fe? Mira, si tú le llevas un pasito, con un pasito que le llevas adelante a alguien, ya eres fuerte que el de atrás, más fuerte que el de atrás. Y eso requiere de ser paciente con el de atrás. Recuerdo que mi esposa tuvo una visión hace ya algún tiempo y dice que me veía a mí unos zapatos gigantes. Dice, yo veía a mi marido con unos zapatos gigantes, pero veía que yo me detenía porque venían muchos atrás de mí con zapatos chiquitos. Y eso habla de que tenemos que aprender a lo mejor tú vas con un ritmo bueno, pero no te olvides que hay atrás de ti personas. Pueden ser tu propia familia, tus propios hijos, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de la escuela, tus hermanos de la iglesia. Y tenemos que aplicar paciencia con ellos. No juzgar, no criticar, que es lo que normalmente hacemos, no quejarnos. Dice, entonces, en cuestión de esto, la Biblia nos dice, tenemos que soportar. ¿Ok? Ahora, entre más paciente seas, más te pareces a Dios. Porque Dios es un Dios paciente. De hecho, ahí se le menciona como el Dios de la paciencia. Él dice Romanos, en la carta a los Romanos, que Él ha pasado por alto los pecados de la humanidad gracias a su paciencia. Y que por su paciencia no hemos sido consumidos. Él es paciente contigo. Yo muchas veces he sido tan agradecido por eso. Le digo, Señor, gracias porque eres paciente conmigo. ¿Cuántos dan gracias a Dios que Él no se ha desesperado contigo? Puedes decirlo, Dios no se ha desesperado conmigo. Aunque a veces uno siente, no, yo creo que ya tengo a Dios hasta el gorro, ya lo he de ver enfadado, ya lo he de ver cansado. Dios no es como tú. Dios no es como yo. Él es muy paciente con nosotros. Simplemente, ¿cuántos han meditado en cuánto tiempo tardó desde que le dio la instrucción Dios a Noé a que pasara el diluvio? Más de 100 años. Eso habla de paciencia. Eso habla de paciencia. Quiero que estás predicando, hablando, mira, que arrepiéntanse. Paciencia, 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 paciencia. Generaciones completas. Dios es paciente y Él quiere que seamos pacientes con los demás. Pero nivel más bajo, vamos a subir un poquito. Tenemos que ser pacientes, hermanos, con las promesas que Dios hace. Híjole, mira, si usted ya ha tenido un poquito de caminar con Dios, usted ya se ha dado cuenta que Dios suele decirnos cosas, darnos algunas promesas o algunas indicaciones, pero pocas veces nos dice cuánto tiempo va a pasar para eso.
La mayoría de las veces no nos da una fecha, la mayoría, de cumplimiento. ¿Por qué razón? Pues porque es Dios. Cada promesa que Él ha dado, o la mayoría de ellas, requiere que usted y yo le apliquemos paciencia. Porque si no aplicamos paciencia para esperar el cumplimiento de su palabra, nos vamos a meter en problemas y podemos echar a perder las cosas, o por lo menos complicarlas. Si yo les preguntara, por ejemplo, a Salia, desde que Dios le llamó a ser misionera, ¿cuánto tiempo pasó para que se cumpliera eso? Años. Ya está sacando las cuentas, o sea que no fue poquito. ¿Cuánto tiempo pasó desde que Dios le dijo que iba a ser misionera hasta que se cumplió? Fíjese, el Salmo 41, léalo conmigo. Salmo 41. Vamos al Salmo 40. ¿Ya está ahí? 41 dice: pacientemente esperé a Jehová, esperé al Señor, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pero pacientemente esperé yo al Señor. Si usted analiza la historia de hombres y mujeres de Dios en la Biblia, se va a dar cuenta que todos tuvieron que aprender a esperar en Dios. Moisés, por ejemplo, ¿cuántos años pasó para solo ver la tierra prometida? Ni siquiera entrar. Por lo menos 40 años dando vueltas ahí con todo el resto del pueblo. 40 años. Hace rato que decía Beto que ayudaron a un señor ya grande de edad, como de 60 años. Yo dije, ya grande de edad, como de 60 años. Pues me faltan poquitos para ser un grande de edad. Pues, ¿cuántos grandes de edad hay aquí? Chamaco, 60 años somos unos jovenazos, ¿a poco no? Con más energía que muchos de 15 años que caminan así. Yo no sé por qué saqué esto, pero es que Moisés esperó 40 años para solo ver la tierra prometida. José el soñador tuvo sus sueños. ¿Cuántos años pasaron para ver esos sueños cumplidos? Tenía 17 años de edad cuando soñó y otros tantos se tardó para ver el cumplimiento de esos sueños. Fíjese cómo dice Hebreos, vaya conmigo a Hebreos, capítulo 6. Hebreos, capítulo 6. ¿Está por ahí? Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 6. Mire, vamos a leer desde el versículo 10, 6:10. Dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Versículo 11. Pero deseamos que cada uno de ustedes o de nosotros muestre esa misma actitud o solicitud hasta el fin. Es decir, que no dejes de servir a Dios, que no dejes de funcionar en el reino, que no dejes de hacer la obra de Dios. Dice, ¿para qué? Para plena certeza de la esperanza, con el fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. No solo se ocupa fe, hermanos. Obviamente necesito fe para creer lo que Dios me ha hablado, pero también necesito paciencia para que eso suceda.
Y la verdad es que vivimos en un tiempo donde la paciencia no es una virtud muy común, porque el mundo nos ha hecho creer que esperar no es bueno, que esperar no es necesario. Y qué equivocados están con ese pensamiento. O sea, no te lo dicen así abiertamente, pero todo es así, rápido, todo rápido, vive rápido. O sea, ahorita el que los niños ya vivan cosas de adultos, que antes en mi tiempo eso era de adultos, no, ahorita ya niños. Vivir rápido. ¿Para qué te esperas al matrimonio? Ya ten relaciones desde ahorita. ¿Para qué te esperas? No esperes como que esperar es malo. No, Señor. La Biblia dice, todo tiene su tiempo. Y recuerdo que mi pastor dijo hace algún tiempo, dice, hay cosas que no se pueden aprender antes de los 60 años, antes de ser uno mayor. Hay cosas que no puedes aprender antes. Tenemos que aprender a esperar. Paciencia. Y sabes que la paciencia sí lleva cierto sufrimiento. Sí lo lleva. Si Dios te llamó a servirle en algún área ministerial, vas a llorar. De una vez te lo digo, si es que no has llorado ya. Para que se cumpla aquello. Vas a llorar. Dice aquí, seguimos leyendo, a fin de que por la fe y la paciencia hereden las promesas. Y luego dice versículo 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Versículo 14, diciéndole, de cierto te bendeciré. Ahí está la promesa. Y te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Sabes cuántos años esperó? Más de 15. Más de 15. ¿Cuántos estamos dispuestos a esperar 15 años para el cumplimiento de una promesa? Yo no sé si estamos dispuestos a esperar 15 años para el cumplimiento de una promesa. Más queremos, ya salí del instituto, ya mándenme. Ajá. ¿Sí o no? Ya tomé el curso, allá ya quiero. ¿Sabes, por ejemplo, lo que dice Santiago 5? Ve ahí más adelantito. Santiago. Ando perdido yo. Santiago capítulo 5 también. ¿Está por ahí? Vamos a leer versículo 10. Dice, hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia. ¿A quiénes? A los profetas que hablaron en nombre del Señor. Yo me quedé pensando, órale, tengo que tomar como ejemplo de paciencia a los profetas. Entonces estuve pensando en Isaías, en Jeremías. Solamente, mira, quien tiene don profético quizás puede entender esta parte. Cuando Dios te da una palabra, tú tienes un celo por esa palabra. Hay algo que te quema, hay algo que te arde. Tú lo dices con toda la fuerza que puedes. Tratas de comunicar. Lo mismo es cuando uno predica tratando de comunicar toda la fuerza que Dios puso ahí, todo el fuego. Y tratas de hacerlo con caras, con seños, con gritos, con lo que sea. Porque es un celo dado por Dios para eso. Ahora, pero tú haces eso esperando ver un resultado. Y si hay algo frustrante es cuando no ves resultado. Ahora, esto que tiene que ver con los profetas, cada vez que profetizaban, yo me puse a pensar,
querían ver eso cumplido. O sea, ellos lo veían claramente y usaban ejemplos y usaban todo lo que Dios les decía, porque Dios dice y así dice el Señor y paz, paz, paz. Y ellos dicen, ya quiero verlo, ya. Y muchos de ellos no vieron nada. Por ejemplo, Isaías profetizó que nacería un niño, y un niño nos es dado. Llamará su nombre Manuel, todo esto que conocemos. Sabemos que se refería a Jesucristo. Lo profetizó. Pues pasaron 720 años para que se cumpliera. Ni siquiera lo vio. Humanamente, porque me encanta imaginar, no sé quién se parezca a mí en esto de cuando estás estudiando y me gusta imaginar. Yo dije, ¿y no habría momentos donde Isaías pensaría, oye, se me hace que me aceleré con esa profecía? El niño nacería de una virgen, pero ¿en qué momento? ¿A poco no? Digo, somos de carne, ¿no? Se me hace que me aceleré, me emocioné de más, no sé. Ya pasaron 50 años y yo no veo claro. Se me hace que me equivoqué. Bueno, eso yo pienso. Pero es que, ¿sabes qué? Es importante que usted y yo aprendamos a aplicar paciencia en la obra de Dios. Porque hoy en día queremos ver fruto así. Así, queremos salir a la calle y hablarle a la gente y que luego caigan de rodillas. Sí, me arrepiento. Y los veas en la iglesia luego y permanezcan toda la... ¿Cuántos quieren eso? Todos. Pero ¿cuántos ven eso? Porque ¿sabes qué? La Biblia habla de una semilla. Y luego Santiago dice que es como el labrador. Digo, yo no siembro un frijol y a ver, frijol. Digo, ya te tardaste, hace 15 minutos que te sembré. Y le eché agüita hasta del garrafón. Saqué la plantita. No, se requiere tiempo. Paciencia en la obra de Dios. ¿Sabes? Aquí te confieso lo que callamos los pastores. Una de las frustraciones más grandes de un pastor es precisamente la formación de discípulos o de líderes. ¿Tú quieres saber en qué está frustrado un pastor? En formar líderes. Porque no se cuecen en un hervor, hermano. Se llevan años en esto. Años. Y tú agarras a uno, este tiene llamado, y órale, y andas con él, y la clase, y vete al instituto, y lo regresan del instituto, y ahora vete para allá, y ahora vete para acá, y ahora qué te pongo, ahora te pongo a barrer, ahora te pongo en la alabanza, y 2 años, y 3 años, y 5 años, y 10 años, y se te va. Vamos a empezar de nuevo. Ahora vente tú. Porque se requiere paciencia. Si tú estás desesperado porque no ves mucho resultado, Dios te está hablando hoy. Años, no 1 ni 2, años. ¿Y por qué se requiere? Yo sí me pregunto, Dios, ¿y por qué eres así, Señor? ¿Por qué tantos años? Luego el Espíritu Santo, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos. Y ya está bien, pues ahí le dejamos ya. ¿Por qué me peleo con el Altísimo? Si así es. Lo más sabio es acepto que así es en el reino de Dios. Y que a veces Él hace las cosas instantáneas, pero otras veces no. Y que muchas veces ese fruto tus ojos no lo van a ver, lo verán tus generaciones. Y así funciona.
¿Por qué es importante pensar en esto? Para que no te frustres, para que no quieras rendirte, para que no quieras aventar la toalla, porque dices, he estado predique y predique, he estado hable y hable a mis compañeros de trabajo, ya los tengo hasta el gorro, ya me dicen la santurrona, ya me dicen el padrecito, ya me dicen el monje, ya los enfadé, hermano, y nadie se convierte. Deja que Dios haga su obra. Porque cuando menos pensemos, quizás ni estés vivo, no lo sé. No lo sé, yo quisiera verlo, pero yo no lo sé. Se requiere paciencia para esperar el cumplimiento de las promesas de Dios. Y si tú no abrazas esto, ay de ti. El único frustrado vas a ser tú. Entonces más vale que de una vez ahorita mismo digo, Señor, ayúdame a respirar y a no cansarme de hacer el bien y a continuar. Porque como vivimos en esta época donde todo tiene que ser rápido, pensamos que hacer discípulos también. Digo, ¿dónde se venden esas maquinitas de discípulos para comprarme unas 3? Como tortillas, ¿no? 1, 2, 3. Pero hay otro nivel de paciencia en el reino de Dios que es todavía más alto o más profundo. Necesitamos paciencia con nuestros hermanos, pero también necesitamos paciencia con las promesas de Dios. Pero es importante entender que vamos a necesitar paciencia en los últimos tiempos para no claudicar. La palabra claudicar es interesante. La palabra claudicar significa, escucha bien, ceder. Eso significa claudicar, ceder o renunciar por la presión externa. Anda. Te lo leo otra vez. Claudicar es ceder, renunciar, rendirse por la presión externa. Hermanos míos, la presión externa va a aumentar. Si usted no está enterado de las leyes que se están aprobando, más vale que nos enteremos, porque la presión externa va a aumentar. Leyes donde 2 años y hasta 6 años de cárcel si usted intenta convencer a alguien de que cambie su modo de vivir sexualmente. Son leyes, entre otras cosas. Entonces usted y yo necesitamos paciencia. Por eso digo, no es nada más esperar, lleva a sufrir. Cuando yo estaba leyendo Apocalipsis, que fue lo que empezamos leyendo, yo me di cuenta que en varias partes, a todas las iglesias, aquí lo estuve viendo. Por ejemplo, a la iglesia de Esmirna le dice: yo conozco tus obras, conozco tu tribulación. A la iglesia de Éfeso pues le dice: yo conozco tu arduo trabajo por mí, que no has desmayado. Conozco tu paciencia. Fíjese, le está diciendo: yo conozco tu paciencia. Y a esa palabra se refiere eso. Yo conozco que has sabido soportar, que no has claudicado, que no te has rendido por la presión que estás viviendo de afuera. A la iglesia de Tiatira le dice también: yo conozco tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia. También le vuelve a decir lo mismo. A la iglesia de Pérgamo le dice: yo conozco tus obras y conozco que tú retienes mi nombre y que no has negado la fe. Has retenido, otra vez has tenido paciencia y no has claudicado por la presión externa. Entonces casi a cada una de las 7 iglesias les dice: yo observo tu paciencia. Entonces esto llamó más mi atención todavía. Dije: Señor, ayúdanos a entender que no podemos eliminar la presión externa, que lo que tenemos que hacer
es aprender a soportarla para no claudicar. Y es ahí donde viene lo que le dijo a Filadelfia: has guardado la palabra de mi paciencia. Y fíjese cómo dice Lucas capítulo 21, tiene que ver con todo esto. Lucas capítulo 21. ¿Llegó? Esta parte también lo habla Mateo 24, pero aquí Lucas incluye algo interesante. Ya está, Lucas 21, leemos versículo 7, dice: y le preguntaron diciendo: maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Él entonces les dijo: miren que no sean engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayan en pos de ellos. Y cuando escuchen de guerras y de sediciones, no se alarmen, porque es necesario, fíjese qué palabras usa, es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Aquí una pausa: el fin no será inmediatamente. Es decir, por eso la escritura compara el avance del tiempo como una mujer que está dando a luz. Los dolores comienzan a suceder poco a poco y van aumentando. Como le dije en algún momento, no es como en las películas, ¿no? Ya ve que en las películas cuando van a dar a luz son unos exagerados. Así no es la realidad. Que anda la mujer embarazada y de repente: ¿y qué te pasa, mi amor? ¿Qué te pasa? Ya viene. Eso no es cierto. Nunca sucede así. No sé por qué Hollywood metió eso ahí, porque nunca sucede así. O sea, no es que de repente, ¡pum!, ya está el niño ahí. No. Es poco a poquito, poco a poquito. Yo la primera vez que supe de esto fue cuando tenía yo mi negocio de estética. Llegó una mujer embarazada y dijo: vengo a que me arregle las uñas de los pies y de los manos. Sí, siéntese. Dice: es que ya, yo creo que al rato me voy a ir al hospital porque ya tengo dolores de parto. Yo: ¿qué? Sí, tengo dolores de parto. Y así tan tranquila me lo decía: arrégleme los pies. Yo: neta, ¿tiene dolores de parto? Oye, no es urgente. No, tranquilo, este es mi 6º hijo. No, pues ya sabía. Relajada ahí sintiendo el coliquillo ahí de repente. Ahora, ¿esto qué tiene? ¿Qué es esto? Dice aquí: el fin no será inmediatamente. O sea, no va a ser que ¡pum! No, está aumentando el calor, está aumentando la presión, está aumentando. Ahora, seguimos leyendo. Dice versículo 10: entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror. Ansiedad le dicen ahora. Y habrá terror y grandes señales del cielo, pero antes de todas estas cosas les echarán mano, los perseguirán, los entregarán en las sinagogas y en las cárceles, y serán llevados ante los reyes y ante los gobernantes por causa de mi nombre. Y esto va a ser ocasión para que den testimonio. Procuren en sus corazones no pensar antes cómo deben. Entonces, relájate. Ay, es que qué testimonio voy a dar. Tú relájate. Dice: no pongas en tu corazón que vas a contestar o que vas a responder a tu defensa, porque yo te daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Pero luego dice: mas serán entregados aún por sus propios padres, sus hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos. Yo digo: qué bueno que dice que a algunos y no a todos. Pues sí, ¿no? Matarán a algunos de ustedes. Pero luego dice, aquí sí dice que todos, y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello, promesa de Dios, ni un cabello de tu cabeza perecerá. Fíjate el versículo 19: con vuestra paciencia, con vuestra resistencia, con tu aguante,
Más vale que entendamos esto y que comencemos a meditar en ello, porque viene el tiempo donde vamos a ser aborrecidos. No podemos evitarlo, pero hay promesas. Ningún cabello de tu cabeza va a perecer. Yo te daré la sabiduría y los vas a dejar callados. Y si tú eres paciente, yo te libraré, dice Apocalipsis. Entonces, si se da cuenta, la paciencia en el reino de Dios es mucho más que solo aguantar al hermanito sangrón de al lado. Es mucho más que eso. Mucho más que aguantar solo al carnalito. Mucho más que eso. Quiero terminar lo que dice Romanos 8. Bueno, mejor 15. Vamos a Romanos 15. Si pueden pasar, mis hermanos. Romanos 15. Romanos 15. ¿Llegó? Vamos a leer versículo 4, Romanos 15, 4. Dice: porque las cosas, escuche bien aquí lo que dice la Biblia, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, con el fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. No seremos desaparecidos, desbaratados, no seremos destruidos. Sí experimentaremos sufrimiento, pero dice aquí: ten esperanza. Lo que ya está escrito fue escrito para tu enseñanza y para que al leer, para que al meditar, tu esperanza cobre fuerza, para que al leer historias como la de Daniel, historias como la de José, historias como la de María, historias como las que están escritas aquí, tú cobres ánimo y te des cuenta que no estás solo, y que el mismo Dios de Daniel es tu Dios, y que el mismo Dios de Isaías es tu Dios, y que el mismo Dios de Elías es tu Dios, y que el mismo Dios de los apóstoles es tu Dios, y que si Dios no los dejó a ellos, tampoco a ti te dejará, tampoco a ti te abandonará. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es nuestra esperanza. Tengamos paciencia, resistencia. Póngase de pie, por favor. Por eso es tan importante, hermanos míos, no dejar de congregarnos. Porque lo que Dios hace en las reuniones tiene un tinte muy especial. Yo sé que Dios te puede hablar a solas y Él lo hará. Pero también Él, cuando de manera grupal lo buscamos, Él se deja hallar. Y por su palabra y su espíritu nos fortalece en nuestro hombre interior. Yo le decía: Señor, ¿y cómo desarrollo esa paciencia? Yo necesito esa paciencia. ¿Sabes qué me dijo Dios? Lo primero que tienes que hacer para desarrollar esa paciencia es entender lo que viene. Porque entonces te darás cuenta que no tienes mucha opción. Solo confiar, solo resistir
y no quitar los ojos de Jesús. Porque con nuestra paciencia ganaremos nuestras almas. Si guardamos la palabra de su paciencia, Él nos guardará del tiempo de prueba. ¿Por qué no ora conmigo y le pide al Señor: ayúdame a entender más este tema, que tiene que ver mucho más con solo aguantarnos unos a otros? Esperar tus promesas, Señor, para que no nos enojemos contigo cuando sentimos que te tardas. Esperar tus promesas para que no nos decepcionemos de ti, para que no entre la confusión en nuestro corazón. Tú sabes que en mí ha entrado confusión en más de una ocasión, porque digo, quizás no escuché bien a Dios. Han pasado tantos años y no sucede nada, o no sucede lo que me dijiste. Quizás no escuché bien, quizás fue mi carne, quizás solo fueron mis deseos. Pero en tu palabra está muy claro que es necesaria la paciencia, y que esta paciencia puede extenderse más allá de esta vida. Señor, ayúdanos a tener tu perspectiva del cielo, y que no desmayemos. Yo siento orar por todos aquellos que están sirviendo a Dios en una área, en un nivel de liderazgo o de ministerio. Si usted está sirviendo a Dios, levante su mano. Usted está sirviendo a Dios en cualquier área. Señor, tú ves tus siervos, tus hijos. Yo ruego por ellos para que no desmayen, para que, Señor, el fruto de tu espíritu, que es paciencia, les sostenga, porque es fe.